Hemos visto diferentes aspectos de la economía: canasta básica, control de precios, la crisis del seguro social y el futuro de la economía panameña. Es el momento de analizar cómo seguirá la economía del mundo, cuál es el futuro de la economía mundial. Para eso daremos una vuelta por el mundo. Debemos partir de que las sociedades se forman por dos razones, y solo dos. Uno, para ver cómo se consiguen las cosas que se necesitan, y dos, cómo se distribuyen. A partir de eso, han existido una serie de sistemas económicos, los cuales han servido para dar respuesta a estas preguntas. El primer sistema, el sistema primitivo, consistía en algo elemental. Un líder, tal vez el más grande, tal vez el más fuerte, dirigía al grupo al cual todos seguían. Él tomaba las decisiones de hacia dónde caminar y qué cazar. Luego es el sistema esclavista. En este, tú eres esclavo, yo soy el amo. Para ser mi esclavo, te propongo un compromiso. Yo te voy a garantizar la alimentación y la reproducción. A cambio, tú trabajarás tanto como yo te ordene. Luego, si sigues siendo esclavo, vas a vivir aquí. Puedes tratar de huir. Si te alcanzo, te voy a matar para quedar como ejemplo. Pero si logras escapar, ¿a dónde irás? Que no seas esclavo. Lo mejor que puedes hacer es cumplir con este compromiso. Luego, siguió el sistema feudal. En este, los hombres no eran esclavos, eran libres. Sin embargo, eran esclavos de la tierra, ya que la tierra era propiedad del rey, el cual asignaba a un noble como responsable de cada área. En este caso, el acuerdo es que el rey, propietario de la tierra, por decisión divina, te permita estar aquí. A cambio, te va a quitar de tu producción la parte que considere conveniente y el resto te lo va a dejar para que vivas con tu familia. También te garantiza tu seguridad porque el rey tiene un ejército. Este ejército te va a defender ante las posibilidades de que te ataquen grupos bárbaros que vengan del norte. Muy bien, tú te puedes ir si quieres porque eres libre, pero ¿dónde vas a ir? Que no seas vasallo. Ese es el sistema y debes respetarlo. Luego viene el sistema capitalista. En este hay libertad de movimiento y libertad de propiedad. Tú puedes trabajar para alguien, pero si no te gusta te puedes ir. Yo te voy a pagar lo que me parezca conveniente. ¿Quién decide qué producir? El propietario del capital. Tú puedes ser capitalista también, siempre y cuando consigas capital. De lo contrario, tratarás de conseguir aquel trabajo que te parezca más conveniente y te irás de él si te parece que tienes una mejor oportunidad. Igual, el capitalista puede decidir si produce zapatos, ropa o comida. ¿Cómo se distribuye? Yo soy el propietario del capital, por tanto, la ganancia es mía y decido cómo distribuirla. Esos son los sistemas económicos. Dentro del sistema económico capitalista hay diferentes modelos. El modelo liberal, el primer modelo, establecido fundamentalmente por Adam Smith, que hizo crecer la economía mundial al punto de que llegó a niveles insospechados para la época. Hasta en 1929 viene la Gran Depresión y se viene abajo el modelo liberal. Posteriormente surge el modelo llamado keynesiano por Keynes, que estableció un mecanismo en donde el Estado participa de la economía. Este modelo se viene abajo en 1982 con la crisis de la deuda. Posteriormente surge el modelo neoliberal, el cual se parece mucho al modelo liberal, con la diferencia en que el Estado sí interviene en la economía, pero solo como árbitro. Pasa que en 1989, finales de la década del 80, surge un fenómeno que no es un modelo, es un fenómeno llamado globalización. Esta globalización consiste en que se transnacionaliza el proceso productivo. O sea, la producción se hace en la parte del mundo en donde sea conveniente.
y se ensambla en donde va a ser su venta final. El gran ejemplo de esto es, podemos dar las laptops. Nadie sabe dónde fueron hechas, porque tal vez el hardware, o sea, la parte dura fue hecha en Malasia, el software fue hecha en Estados Unidos, en India, en la China, en cualquier lado. Pero luego cuando te la venden, te preguntan si quieres tarjeta de sonido, si quieres una serie de artefactos adicionales para la laptop, lo cual significa que este producto termina siendo de ser fabricado en la tienda donde te la venden. Esa es la globalización. La globalización surge durante el modelo neoliberal, pero el modelo neoliberal hace crisis en el 2008 con la crisis financiera, que inició con una crisis bancaria producto de la anarquía del mercado, en donde los banqueros pudieron hacer cualquier cantidad de travesuras para tratar de lograr ganancias y terminaron desarrollando una crisis hipotecaria que los llevó a la crisis mundial. Esa situación del 2008 hace caer al modelo neoliberal y surge algo parecido al modelo keynesiano que hemos llamado modelo neo-keynesiano. Eso es un modelo que está en evolución y por eso hay contradicciones. La economía mundial entonces está en el marco de esa crisis que inicia en el 2008 y que no ha terminado. Actualmente, en esta década, las economías de los países desarrollados están en crisis. Europa está en recesión con crecimientos del 1%. La economía que más crece dentro de esta área es la de Estados Unidos con el 2%. China está creciendo al 6%, mucho más abajo de lo que era hace unos años. Y Panamá pues está creciendo al 6%. Por tanto, tenemos que sentirnos muy bien de los niveles de crecimiento que tenemos. Sin embargo, no somos una isla. La economía mundial no acaba de avanzar. Grecia es el gran ejemplo. Crisis en España, problemas en Francia, movimientos en Europa, Brexit, la salida de Inglaterra de Europa, de la zona euro. Todos esos elementos nos llevan a una tendencia peligrosa en donde el señor Donald Trump es parte de ella. Si gana Donald Trump, va a haber una gran crisis mundial, pero aún no ganando, su influencia y los sectores que estamos viendo, que son no pocos, van a ser determinantes en el futuro de la economía del mundo, ya que Estados Unidos sigue siendo de lejos la economía más fuerte. Estados Unidos ha mejorado su economía a diferencia de los otros países, sobre todo empujado por un elemento fundamental, y es lo que ha determinado que el petróleo no haya aumentado de precio. Todos recordamos que el petróleo llegó a estar a $100 el barril, luego llegó a bajar hasta $25 el barril. En el futuro no creemos que pase de los $45 el barril, entre 38 y 45. Todos podemos recordar que hace algunos años, cuando el barril de petróleo bajaba por debajo de los $70 el barril, pues la OPEP, la organización transnacional de los países petroleros, se reunía, bajaba la oferta y el precio subía. Algunos se preguntan, ¿por qué no lo hacen ahora? Por una sencilla razón, porque la reducción del precio del petróleo no tiene que ver con el nivel de oferta, sino con la demanda, porque el problema es que Estados Unidos está demandando menos petróleo que antes, porque está produciendo lo que llamamos fracking. Fracking es un sistema tecnológico novedoso que destruye el ambiente mucho más, sin embargo, produce una gran cantidad de gas natural, al punto de que Estados Unidos actualmente es el mayor productor de combustible del mundo y en el 2020 va a ser el mayor exportador de combustible del planeta. Eso hace que los países petroleros, si bajan la oferta, simplemente van a vender menos, porque va a haber más demanda hacia el gas natural, que es el futuro de lo que es la producción en base a combustible. Actualmente la economía mundial está en un signo de interrogación. Sin embargo, no vemos buenas perspectivas hacia los países del Suramérica. Actualmente Colombia, Argentina, Chile, Brasil y peor Venezuela están mostrando niveles de crecimiento de la economía espectaculares. Un caso típico es el caso de Brasil. Brasil era parte de los llamados BRICS, los países
fuertes, ascendentes. Era un grupo de países, por sus siglas en inglés, que significa ladrillo, y en donde estaba Brasil, Rusia, estaba China, la India, estaba Singapur. Países que estaban creciendo de una forma espectacular, al punto de que Brasil inclusive solicitó un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy Brasil está en una franca recesión económica, con caídas de más de 3 puntos de su economía y sin perspectivas de crecimiento. Esos efectos son porque baja la demanda de China, la cual está desacelerada, y porque el planeta en su conjunto está desacelerado y probablemente no salga de la recesión en los próximos años. ¿Qué se debe hacer? Pues la alternativa es sencilla: evitar el fraccionamiento de los países. Es un desastre que Donald Trump quiera ponerle 30% de arancel a la importación de productos chinos y de México, porque eso ya pasó. En 1929, Estados Unidos aumentó los aranceles supuestamente para defender su economía y terminó en la Gran Depresión, porque al subir los aranceles, pues los otros países perdieron poder adquisitivo y olvidaron los norteamericanos en ese momento que gran parte del ingreso que tienen los norteamericanos son de sus exportaciones en otros países. En la década del 80, los gobiernos supuestamente izquierdistas, como el gobierno peronista, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Salinas de Gortari en México, fueron los que implementaron el modelo neoliberal. Hoy en día, los gobiernos de derecha y los candidatos de derecha, como Donald Trump, son los que están planteando eliminar el libre comercio y regresar a un sistema keynesiano como en la década del 70. Igual que los gobiernos como Inglaterra o como estos sectores de derecha que están planteando cerrar sus mercados. Eso es un desastre. ¿Cuál es el futuro? El futuro de la economía será un desastre si se vuelve a retroceder a la década del 70. En la década del 70 existió una situación que no se había dado nunca antes. Una recesión con aumento espectacular de precios. Y eso se dio fundamentalmente por el cierre de mercados y por el control de precios en Estados Unidos y otros países. Pero eso es otra historia. El canal francés duró 9 años construyéndose y fracasó en su intento. Y se gastaron 168 millones de dólares de los presupuestados, pero un poco más que eso, ya que al final terminaron gastando 235 millones de dólares.